Vamos a ver en este vídeo lo que es la macroeconomía. De manera que tiene que quedar muy claro lo que vamos a ver o cuáles son los objetivos de este vídeo, que es saber qué es eso de macroeconomía, cuáles son sus objetivos de la macro y cuáles son sus herramientas, es decir, con qué vamos a llegar a esos objetivos. Estas son las tres cosas que vamos a intentar responder en este vídeo. Por empezar por algún lado, empezamos por el principio, que es el qué es la economía. La economía es una parte de la ciencia económica, es la contraria, digamos, a la microeconomía. La micro lo que hace es evaluar o analizar cada uno de los agentes económicos por separado. Sin embargo, la macroeconomía lo que hace es analizarlos todos juntos y la relación que tienen entre ellos. Es decir, a través del flujo circular de la renta, yo recojo cuáles son las relaciones que hay de causa-efecto entre familia, gobierno y empresas, que son los agentes económicos. De manera que lo que tengo es, a través de esos tres agentes económicos, una visión global, una visión de conjunto de la economía. Ya no analizaremos la empresa y por qué produce en un sitio o en otro, no analizaremos una familia y por qué lo que hace es consumir en este precio o en este no, dependiendo si es un bien normal, inferior. No analizaremos el gobierno y qué posibilidades tiene de hacer o no hacer para tapar o para arreglar las externalidades, por ejemplo, sino que lo que haremos es ver cómo se afectan unos a otros. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos de la macroeconomía? Pues por un lado, el crecimiento de la producción, es decir, intentar producir cada vez más. ¿Por qué? Porque las necesidades son infinitas y se cubren con productos, de manera que cuanto más produzcamos, más necesidades podemos cubrir. Digamos, esto es la parte ortodoxa. En realidad esto no todos los economistas piensan así, pero ya haré un anexo un poco más avanzado para explicar esto. En todo caso, si crece la producción, lo que está claro es que crece el empleo, porque para producir más se necesitan más factores productivos. Y el empleo es una de las partes, digamos, fundamentales de la economía, porque en un sistema económico capitalista se accede a los bienes a través del mercado y es imposible acceder al mercado si no se tienen rentas, y el empleo es una de las partes fundamentales de la renta de las familias, de manera que el crear empleo significa crear posibilidad de que la gente acuda al mercado a adquirir productos para cubrir sus necesidades. Tenemos también que lo que buscamos es una estabilidad de precios. Esto lo veremos mejor cuando hablemos del tema de la inflación y cómo afecta a la economía, pero de momento basta decir que un aumento muy rápido o muy fuerte de los precios o una disminución, que lo mismo da, afecta mucho y negativamente a la economía. De hecho, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene un mandato, que el mandato es mantener los precios, concretamente el incremento de los precios, alrededor de un 2%. ¿Por qué? Porque queremos que sean estables, el crecimiento queremos que sea estable alrededor de un 2%. De manera que el Banco Central Europeo, cuando ve que esta magnitud, esta macromagnitud, se va por encima o por debajo de ese 2%, actúa para conservarlo en ese nivel. Otra de las cosas que buscamos es el equilibrio presupuestario, que no es ni más ni menos que el equilibrio entre ingresos y gastos públicos. Si un gobierno lo que hace es gastar desaforadamente, cosa que no hace ningún gobierno, evidentemente, nadie gasta, sobre todo cuando hay elecciones, nadie se pone a inaugurar cosas cuando hay elecciones, pero vamos a suponer que sí, que haya algún político, algún gobierno, que lo que haga es gastar mucho más de lo que tiene. ¿Qué pasará? Que lo que hay es un déficit, y ese déficit, esa deuda que tenemos con alguien que nos ha dejado el dinero para poder inaugurar muchas cosas, en algún momento se tiene que pagar. Si esto continúa en el tiempo y continuamos año tras año generando déficit, al final vamos a tener una deuda pública enorme. ¿Y eso qué significa? Que llegará un año que si recaudamos 100 euros, por decir algo, resulta que necesitaremos 90 solamente para pagar la deuda y nos quedará 10 para hacer algo, para pagar policías, para pagar médicos, carreteras, etcétera, etcétera. Y aun habiendo conseguido 100 euros de los impuestos, realmente solamente nos quedará 10. ¿Por qué? Porque no teníamos un equilibrio presupuestario.
De ahí la importancia del equilibrio presupuestario. Otra cosa que necesitamos es el equilibrio exterior, que también lo veremos en más profundidad cuando analicemos el comercio exterior. Pero basta decir que si imaginamos ahora el flujo de la renta, el flujo circular de la renta, por el que circula, como no, renta, y lo que hacemos es comprar al exterior, lo que estamos haciendo es una fuga de renta de nuestro país, de nuestro círculo, a otro circuito de otro país. De manera que la renta que hemos generado en este país se va a otro país y nos quedamos en general todos nosotros con menos renta. Por eso, cada vez que alguien compra por Amazon, cada vez que alguien compra por un sistema de estos que vete tú a saber dónde va a parar el dinero, lo que estamos haciendo es expulsar, extraer renta desde nuestro país a otro sitio. Es decir, estamos haciendo que todos seamos un poquito más pobres, entre comillas, esto también. Pero estamos haciendo que seamos un poquito más pobres porque si lo compro en la tienda de la esquina, el de la tienda de la esquina puede comprar a su vez otra cosa en otra tienda, que a su vez puede comprar otra cosa en otra tienda. Es decir, hace un circuito que el dinero se mueve y hay gente que va ganando dinero y hay gente que va generando rentas. Sin embargo, en el momento que sale fuera, pues tenemos un problema porque esas rentas generan rentas, pero en otro sitio, en otro país. De manera que salga mucha renta, que compremos mucho fuera, no es bueno. ¿Es bueno entonces que entre mucho dinero? Pues tampoco. Porque si entra mucha renta, lo que hace es generar una presión inflacionaria, es decir, los precios suben y suben mucho, tanto más cuanto más dinero entre. Esto lo veremos más tarde, pero es así. De manera que esto nos está fastidiando un poco el tema de la estabilidad de precios que habíamos dicho antes. Así que no es bueno ni que se vaya mucho dinero ni que entre mucho dinero. De ahí que uno de los objetivos es que haya un equilibrio exterior. Y para hacer todo esto necesitamos unas herramientas, necesitamos saber con qué contamos para llegar a estos objetivos. Esto es lo que llamamos las macromagnitudes, que nos van a servir, tienen dos utilidades, van a servir para dos cosas. Una informativa y otra operativa. ¿Por qué digo esto? Porque nos informan, nos pueden decir cómo está la economía si vemos cómo evolucionan, pero nosotros como gobierno, digamos, podemos influir sobre ellas directamente para cambiar el sentido de esa economía, para llevarla donde nosotros queremos. Vamos a ver tres. La primera es el empleo. El empleo nos dice evidentemente cómo va un país y es importante porque es la fuente de renta de muchas personas, pero además también podemos influir directamente sobre el empleo. Despedimos funcionarios, hay desempleo. Contratamos funcionarios, aumenta el empleo. Así de fácil. De manera que sí, el Estado sí que puede influir directamente sobre el desempleo. Hay más formas, pero de momento baste esta. El empleo es, por un lado, informativo y por otro lado, operativo, porque nos permite actuar sobre la economía. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, otra macromagnitud como herramienta, es la producción. Y exactamente igual que la anterior. Nos permite saber cómo está un país, si la producción evoluciona negativamente, es decir, si cada vez se produce menos, decimos, ostras, yo esto lo estudié en el cole, esto era cuando la producción baja, que era el ciclo descendente, la fase descendente del ciclo económico. Estamos en una recesión, con todo lo que ello implica. Con lo cual, nosotros lo que podemos hacer como gobierno es decir, no queremos ir por ahí, vamos a cambiar la economía. Vamos hacia el pleno empleo. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a producir nosotros, vamos a hacer carreteras, por ejemplo, por decir alguna tontería. Lo que estoy haciendo es aumentar el gasto público, es decir, aumentar la producción. De manera que aquí, como veis, nos sirve informativo también y operativo. La siguiente es la evolución de precios, el índice de precios al consumo la inflación que habéis oído por la tele. Esto ya digo que lo veremos con más calma más tarde, pero básicamente es eso. Cómo evolucionan los precios, si suben o bajan y en qué proporción suben o bajan. Nos da información de cómo está la economía, pero además también podemos afectar directamente, ya veremos cómo en otro capítulo, pero podemos afectar directamente a la evolución de esos precios. De hecho, el Banco Central Europeo se creó única y exclusivamente para afectar a esa evolución de precios. De manera que una cosa que antes hacían los partidos políticos o los gobiernos de cada país que habían sido elegidos democráticamente, ahora lo hacen unos señores que no ha elegido nadie, que están allí, que son técnicos. ¿Por qué? Porque
dicen, no, es que ustedes tienen esta misión. La evolución de los precios tiene que estar el crecimiento alrededor del 2% y ya está. No hay nadie que diga, no, pues puede ser un poco más, puede ser un poco menos. No, es esto, son como funcionarios que tienen, su función es esa, llevar la evolución de los precios alrededor de un 2%. Y estas son las magnitudes, digamos las macromagnitudes, que son las herramientas de la macroeconomía, que son con las que vamos a trabajar.